Ya. Ah, Buenos días, profesor Sergio Molgora. Somos estudiantes del curso de comportamiento organizacional de la Facultad de Negocios de la UPC y le agradecemos sinceramente por apoyarnos al darnos su tiempo para esta entrevista que nos ayudará con el trabajo final de nuestro curso acerca del comportamiento organizacional en RIMAC. Nuestro equipo le formulará algunas preguntas relacionadas con las competencias, comunicación y clima organización. Voy a empezar yo. Y la primera pregunta es, ¿cómo describiría su forma de trabajar cuando tiene varios proyectos al mismo tiempo? Eh, Mi forma de trabajo, eh, bueno, lo que hago normalmente cuando tenemos varios proyectos es, usamos la metodología Agile, organizo los proyectos y pongo una persona responsable en cada uno de los proyectos que me va indicando cómo van los avances, hago reuniones diarias si lo amerita o semanales y así vamos viendo cómo va avanzando el proyecto, ¿no? Vamos poniendo metas también, metas diarias o semanales. Claro. Y nuestra segunda pregunta es, ¿usted se considera una persona más reservada o más sociable en el trabajo? ¿Y cómo influye eso cuando lidera a su equipo? Bueno, yo soy una persona, me considero sociable. eh, ¿Y cómo influye esto? Yo creo que en una buena manera, porque uno tiene que tener la suficiente apertura para que las personas del equipo se acerquen a uno y le cuenten los problemas. Nuestra función, digamos, como líder es básicamente de dar todas las herramientas para que las personas puedan trabajar, ¿no? Los colaboradores puedan trabajar en forma eficiente. Y dentro de esto también está solucionar los problemas, ¿no? Si uno no tiene, no es sociable, es difícil que una persona se acerque a uno y le cuenten cómo va avanzando los proyectos o cómo van las cosas. Entonces, para mí es súper importante, además que hay un mejor trabajo en equipo. Claro. Y cuando surgen temas urgentes o de mucha presión, ¿qué hace para mantenerse tranquilo y tomar buenas decisiones? Eh, bueno, yo creo que eso parte de la experiencia ya de cada uno, ¿no? En mi caso, normalmente cuando hay mucha presión, salgo a tomar un café, me relajo un poco y luego regreso a pensar cómo resolvemos el problema, ¿no? Siempre es bueno salir un poco del problema y tener una mirada desde arriba, ¿no? A veces estamos tan metidos o inmersos en un cálculo, en algo que estamos haciendo, que perdemos un poco el foco de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, para resolver algo, siempre es bueno hacer una pausa, salir un rato del problema y ver cómo lo solucionamos. Eso al menos me funciona hasta ahora. Claro. ¿Y usted ha tenido algún feedback que haya recibido en estos últimos 11 años que haya marcado su forma de liderar hoy? Eh, Más que un feedback, yo creo que al menos en RIMAC sí hemos tenido cursos de coaching, lo cual me ha ayudado a escuchar un poco más a las personas, ¿no? A ser un poco más abierto y empático. Está bien. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Milagritos para que continúe con la entrevista. Buenas tardes, buenos días, profesor. Bueno, continuando un poco con las preguntas, me gustaría hablarles sobre un poco más por el lado de los valores. Así que mi pregunta es, si usted tuviera que definir tres valores fundamentales como líder, ¿cuáles serían? Y si es que podría contarnos
en base a alguna experiencia que usted haya tenido justamente sobre este mismo tema. A ver, valores. Mm, yo creo que hablar siempre con la verdad, ¿no? La verdad para mí, al menos para mí como persona y como líder, es muy importante, ¿no? Yo prefiero, a veces le digo a mis chicos, prefiero que me digas, no voy a venir mañana porque, no sé, voy a salir con alguien o tengo algo importante que hacer, a que me digas que estás enfermo, ¿no? Y que es una mentira y que yo finalmente la voy a descubrir en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que hablar con la verdad es un valor que yo busco mucho en las personas que trabajan conmigo, ¿no? Así como yo también les comunico las cosas tal cual son, espero que ellos también me digan lo mismo, ¿no? Otro valor creo que también es la perseverancia, ¿no? Hay que ser perseverante en conseguir algo, ¿no? No podemos rendirnos, digamos, al primer problema que tenemos, ¿no? Porque problemas en la vida van a haber muchos, ¿no? Inimaginables, ¿no? Ustedes todavía recién están empezando el camino, pero se van a dar cuenta que conforme van pasando esos problemas, van ganando experiencia y cada vez los van a ver menos complicados, ¿no? Menos complejos. Y bueno, así es como yo trabajo básicamente el día a día. La empatía también para mí es muy importante porque siempre hay que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entender, me gusta mucho conocer a mí, a las personas con las que trabajo, ¿no? Con quién viven, de dónde vienen, desde dónde vienen también, ¿no? Hay personas que viven pues muy lejos, se les complica a veces venir a la oficina tan temprano o tienen ciertos problemas y eso uno también tiene que comprenderlo, ¿no? Claro que sí, totalmente. Bueno, y mi segunda pregunta sería, ¿cómo observa que los valores que declarados de la empresa pueden traducirse en valores que realmente puedan priorizar usted y sus colaboradores? Eh, Uno de los valores de la empresa que a mí me gusta mucho es las personas van primero. Y creo que esta pequeña frase que engloba lo que somos realmente y lo que nos importa, los colaboradores o las personas que trabajan aquí, ¿no? O sea, siempre es importante el valor humano, no solamente es trabajar, o sea, no somos robots, obviamente, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? Con ser abierto. Y digamos, valor de las personas van primero, creo que se complementa muy bien con mi tipo de liderazgo, ¿no? Claro. Y dígame, justamente tocando el mismo tema, en base a la misma pregunta, ¿usted ha visto quizá algún tipo de brecha que se haya generado en la empresa justamente por el tema de los valores entre usted y los colaboradores? Y si es que ha sucedido algún caso de este tipo, em, en qué medidas han tomado para poder solucionarlo? En mi caso realmente no he visto una brecha. Probablemente en otras áreas sí, pero como les digo, la empresa lo que hizo ya hace algunos años es empezar a dictar cursos para mejorar también como líder, ¿no? Cursos de liderazgo, cursos de coach, y eso ayudó mucho a que haya una mejor comunicación, no solamente entre equipos, sino entre áreas, ¿no? Ujú. Ok. Y moviéndonos más por el lado de las competencias, de todas las que usted pueda poseer actualmente de manera profesional, ¿cuál cree que considera que son las tres más importantes para tener éxito en el puesto actual que usted ocupa? A ver, sin disminuir, digamos, las competencias técnicas que uno adquiere en el tiempo y con los estudios, obviamente en la universidad, yo creo que para liderar es importante tener
habilidades blandas, ¿no? Yo Ujú. creo que una de mis competencias es la comunicación, ¿no? Trato de comunicar al máximo qué es lo que necesito, qué es lo que espero, ¿no? Qué es lo que quiero, qué es lo que puedo dar. Y eso ayuda mucho cuando uno conversa con otras áreas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pedir una información, trato de explicar por qué la necesito, ¿no? ¿Para qué necesito la información? ¿Qué voy a hacer con ella? Y eso hace que el trabajo sea más fácil, ¿no? Entonces, muchas veces uno puede encontrar una persona técnica muy, muy buena, pero si no sabe comunicar, no va a poder liderar, digamos, bien un equipo, ¿no? Entonces es importante también no solo que se preocupen del tema técnico, sino también de las habilidades blandas, ¿no? La empatía, la comunicación, etcétera, ¿no? Claro. Y moviéndonos a otra pregunta, pensando justamente en el crecimiento continuo, ¿hay alguna competencia personal o blanda que identifique como una oportunidad de desarrollo para usted? Mm, de desarrollo, bueno, todavía soy un poco reacio al cambio, creo yo, producto de mi formación. No sé, no quiero decir de mi edad, pero porque no soy tan viejo, pero probablemente soy un poco a la antigua, ¿no? Ahora todo es cambio, ¿no? O sea, ustedes están viviendo en una época donde la tecnología avanza muy rápido, todo cambia muy rápido. Ahora la IA, pues, está cambiando incluso hasta la forma de estudiar. Y esa es una habilidad que ahora se está pidiendo mucho también, ¿no? Tener el uso de estas nuevas tecnologías, que sí las uso, pero a veces hay que cambiarse uno el chip y pensar que la solución no siempre está en lo que conocíamos antes, ¿no? Sino también puede estar en cosas que vamos a aprender en el futuro, ¿no? Correcto. Em, bueno, y finalmente para terminar con mi parte, ¿conoce o ha considerado alguna herramienta o metodología, por ejemplo, ¿no? Como el coaching o el feedback 360 o quizá algún otro curso en particular para poder trabajarlo? Sí, o sea, yo trabajo mucho el feedback, ¿no? Es más, tengo reuniones de feedback con mi equipo para entender un poco cómo se sienten, cómo están trabajando, qué es lo que les falta para trabajar, ¿no? Entonces, Ujú. todas las herramientas que has mencionado me parecen que son útiles. Ya depende de cada uno cómo se va acomodando con cada uno, uno se siente mejor aplicando cada una de estas metodologías. Claro. Muchas gracias, profesor. Pasamos con mi compañera Ok. Liz. Bueno, profesor, hablando de la parte de inteligencia emocional, quería preguntarle, cuando su equipo enfrentó un conflicto de crisis o que sintió usted en ese momento, ¿cómo identificó esas emociones? ¿Qué decidió hacer para gestionarlas? ¿Y cómo identificó este hecho en el equipo o en el resultado del negocio? Eh, Buena pregunta. Yo creo que la inteligencia emocional es pieza clave, sobre todo para nosotros que trabajamos en los negocios, ¿no? Primero porque uno no se debe tomar las cosas de forma personal, ¿no? Lo que sucede en la empresa es por decisiones de ya sea los dueños, del directorio o del gerente general. Entonces, muchas veces uno piensa que la empresa toma una decisión para hacerme daño a mí, para hacerme daño a mi equipo, ¿no? Entonces, eso debe desligarse por completo. Y para eso hay que trabajar bastante en las emociones, ¿no? O sea, día a día nosotros podemos tener noticias que no nos gusten, pero tenemos que trabajar en entender por qué, por qué han tomado esa decisión y que sobre todo esa decisión no está hecha para dañarme a mí, ¿no? Sino es una decisión que está hecha obviamente para mejorar la empresa, ¿no? Entonces, esas emociones hay que manejarlas muy bien, ¿no? A veces en el equipo incluso, este,
yo veo que alguien actúa o se toma muy personal, trato de conversar con esta persona y hacerle entender que no debe ser así, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿qué prácticas cotidianas utiliza para mejorar las emociones y mantener la motivación propia y también de su equipo de trabajo? Perdón, un segundito. Ok. Ya. Perdón, ¿me decías? Sí, le preguntaba qué prácticas cotidianas utiliza para manejar sus emociones y también mantener la motivación propia y también de su equipo, ¿no? Para detectar cómo se sienten sus colaboradores. Eh, bueno, soy una persona que conversa mucho con el equipo. O sea, normalmente hablo con ellos todos los días, somos 10 personas. Tratamos de almorzar juntos cuando estamos en la oficina. Tratamos de siempre comentar los temas que nos molestan. Eh, es más, tenemos reuniones los lunes y los viernes para un poco hablar de lo que estamos trabajando, del trabajo que venimos haciendo, si lo estamos logrando o no, qué complicaciones hay, y ahí aprovechamos también para motivar un poco al personal, ¿no? Y sobre todo que esté unido, ¿no? Claro. Bueno, y ahora hablando de las componentes individuales, quería preguntarle de los 8 componentes individuales de satisfacción en el trabajo, el estrés, la motivación, la confianza, justicia o ética, ¿cuáles 3 considera usted más relevantes en su rol de jefe y por qué? Eh, bueno, yo creo que la motivación es, además de cada uno debe motivarse en su día a día, el líder también tiene que tener cierto enfoque en la motivación del equipo, ¿no? Un equipo motivado puede lograr cualquier cosa que se proponga. Cuando no hay motivación, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, creo que la motivación es una de ellas. La confianza también es muy importante, ¿no? Por lo que ya conversamos anteriormente, a mí me gusta que vengan y me digan las cosas de frente y como son, ¿no? Entonces, para eso es importante crear un vínculo de confianza con el equipo. Y, ¿cuál otro más puede ser? Mm, bueno, la ética también es muy importante, ¿no? Acá hacemos todo siempre con ética, ¿no? Nunca hacemos lo correcto, ¿no? Si hay algo que no se debe hacer, en realidad no lo hacemos, ¿no? Claro, muchas gracias, profesor. Y bueno, de estos 3 componentes que me nombró, ¿qué prácticas o estrategias específicas ha implementado o dejó de implementar para aumentar las ventas y así minimizar las desventajas? Bueno, ventas en realidad no ve mi equipo, yo veo la parte tributaria, pero de hecho que la motivación es súper importante para lograr, por ejemplo, atender a la SUNAT o lograr presentar la declaración a tiempo, ¿no? Está bien, profesor. Eso sería toda mi parte. Le paso la palabra a mi compañera Talía para que siga con las preguntas. Gracias. Buenos días, profesor. Mi pregunta sería cómo describiría su estilo de comunicación con el equipo y qué estrategias utiliza para asegurar que sus mensajes sean comprendidos correctamente. Mi comunicación en realidad es directa, ¿no? Es directa, es franca y utilizo el feedback para saber si han entendido, si están, si el mensaje ha sido comprendido correctamente, ¿no? ¿Qué aspectos de su comunicación verbal considera que influye más en la forma
en que el equipo interprete esos mensajes? Bueno, en realidad influye mucho, ¿no? La forma en que se da el mensaje, ¿no? El tono, incluso la comunicación no verbal, los gestos, ¿no? Trato siempre, como les digo, de aplicar la empatía, de comunicar en forma directa, pero no necesariamente uno tiene que ser rígido, serio para comunicar algo, ¿no? O sea, normalmente trato de hacerlo en un ambiente más amical, ¿no? ¿Qué señales no verbales como gestos, postura, contacto visual cree que su equipo percibe con mayor frecuencia y cómo cree que impacta en la dinámica laboral? Eh, la, Al menos de mi parte, yo siempre trato de escuchar al equipo y de hacer un contacto visual, ¿no? No me gusta, por ejemplo, cuando estoy hablando con alguien y alguien está mandando un correo, yo estoy así, ¿no? Y sí, háblame. Entonces, ahí creo que no hay un buen mensaje o no puede haber una comprensión total de lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, hay que estar atento a la persona que está hablando, ¿no? Y eso es algo que yo practico mucho, ¿no? Está bien. ¿Ha recibido comentarios del equipo sobre su forma de comunicarse? ¿Qué cambios o mejoras se ha implementado a partir de ese feedback? Eh, a veces, en el último feedback, por ejemplo, alguna persona, a veces yo no tengo mucho tiempo y las sesiones de feedback son muy espaciadas, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer es incluso tener un poco más de comunicación con el equipo, ¿no? A nivel personal, ¿cómo percibe el clima laboral con su organización? Si tuviera que calificar su satisfacción laboral del 0% al 100%, ¿qué puntuación le pondría y por qué? No, yo creo que en Rimac hay un excelente clima laboral, porque uno se siente bien en realidad trabajando acá, ¿no? Las personas son, son buenas personas, no hay un maltrato, digamos, de- no hay algo rígido, tan vertical, ¿no? Todo es un poco más horizontal, ¿no? Entonces yo en realidad le daría 100%, ¿no? Mira, tengo 11 años acá en RIMAC y nunca he sentido o me he sentido mal o que no quiero venir a la oficina, ¿no? Está bien, ¿cómo mide la empresa su clima laboral? ¿Les hace encuestas, entrevistas o focus group? Sí, hay encuestas que llegan, se llama Office Vibe, y llegan cada 2 semanas, ¿no? Está bien, muchas gracias. Le paso a mi compañera Judy. Ya. Chicos, tengo 5 minutos más porque me han llamado urgente para una reunión. Así que creo que faltan 5 preguntas, ¿no? Sí, creo que lo haríamos solamente unas 4 preguntas nada más. Ya. Sí, por favor. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo es el ambiente social dentro de RIMAC? Bueno, como comenté, es un ambiente relajado, amical, ¿no? No es, salvo, claro, hay momentos de tensión por la cantidad de trabajo que hay, pero tratamos de sobrellevarlo, ¿no? Ok, la segunda pregunta es, ¿cómo vincula RIMAC las compensaciones de los colaboradores con su rendimiento? Por ejemplo, bonos, incentivos. Sí, tenemos bonos por objetivos y bueno, en base a eso hay una calificación y se dan los bonos, ¿no? De acuerdo al rendimiento ya de cada uno. Ok, ¿cuál le considera que es el touch point más significativo dentro del Employee Journey en su área?
por ejemplo, reclutamiento, capacitación? Eh, mm, 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 mm. Dentro de mi área, probablemente reclutamiento, porque a veces es un poco difícil encontrar personas que tengan valores que se dan en esta empresa, ¿no? Que son un poco los que hemos comentado, ¿no? Que tengan buena comunicación, que quieran trabajar en equipo, ¿no? ¿La organización ha implementado algún programa o herramienta tecnológica para mejorar la experiencia del colaborador? En cuanto a recursos humanos, sí, tenemos programas dentro de, bueno, es una página web que es nuestra, en la cual podemos ahí solicitar las vacaciones, pedir permisos, tenemos algunos días libres, incluso tenemos días para, si queremos hacer algún trámite, también podamos pedirlos, ¿no? Todo eso se hace desde la computadora, ¿no? Ok, la última pregunta es, si tuviera la oportunidad de mejorar un punto del Employee Junior, ¿qué propuesta implementaría y qué impacto espera obtener? En realidad, no, yo pienso que manejan bien el tema de personal, de colaboradores, porque como les comento, hay mucha comunicación, tenemos estas herramientas por las cuales queremos solicitar algún documento, entramos en la página web y, y lo hacemos, queremos pedir algo, algún permiso, algunas vacaciones, etcétera, lo podemos hacer fácilmente, ¿no? No hay que hacer mucho trámite ni mucha burocracia como en otras empresas que hay que pedir que lo firme el jefe del jefe, las vacaciones, ¿no? Acá se piden y automáticamente le llegan a tu jefatura y a tu jefatura con un clic las aprueba, ¿no? Entonces, eso sería básicamente. Perfecto, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por su entrevista y por su tiempo. Ujú. Y le agradecemos por esta oportunidad que nos está brindando como una persona que nos influye, que nos inspira. Y estamos muy agradecidos con usted. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Cuídense. Chao, chao.